Bienvenidos a No con mi ahorro, el podcast donde Jerome Sanabria, Julio Iglesias y Mateo Amaya se sumergen en las aguas turbulentas de la economía y las pensiones en Colombia, analizando las coyunturas actuales que impactan nuestro país. Prepárense para desentrañar las complejidades financieras con nuestros expertos y descubrir estrategias para asegurar un mejor futuro económico. Bienvenidos a No con mi ahorro, donde cada cifra cuenta y cada decisión importa. Jerome, Mateo, Hola. ¿qué más? ¿Cómo ¿Qué vas? ¿Qué tal el fin de año? Muy chévere, la verdad. Descansado, tranquilos, ustedes. Tranquilo también, ya en la universidad otra vez. Y a la estrella de No con mi ahorro, ¿cómo le fue terminando el año? ¿Cómo fue esa experiencia de hacerse viral en ese evento que tuvimos pues, en el Congreso de No con mi ahorro? Pues ese evento fue muy chévere, porque fue todo muy inesperado. O sea, para contarte que Mateo, que yo no te he contado esa historia, ese día yo llegué y pues la entrada al Congreso es súper difícil, entonces yo dije, no, muy tarde. Y cuando entré, me dicen, tú vas a entregar las firmas de No con mi ahorro. Y yo, uy, Dios mío. O sea, yo venía pensando que me iba a sentar a escuchar a los expertos hablar, listo. Tú vas a entregar las firmas. Y yo, tienes que hablar. Tienes que hablar, sí. Pues es que yo me imaginé, o sea, como Mateo, yo, pues, dos manes ahí entregando las firmas, pues no se veía tan chévere y no era tan simbólico como que fuera Jerome que liderara ese acto, ¿no? Entonces, pero la cogimos ahí como fuera de base. Sí, fue fuera de base y lo peor es que Julio, bueno, estaba organizando todo y dice, la entrega de firmas va al final. Y yo, bueno, entonces tengo para pensar. Cuando es que de un momento a otro empezamos con la entrega de firmas. Y yo, no, o sea, en 2-3 minutos. Entonces pensé, bueno, a ver, ¿cuántas firmas recogió No con mi ahorro? Y es que No con mi ahorro recogió casi 13.000 firmas, o sea, es una cifra gigante. Y dije yo, no, bueno, vamos a hablarles, sudando, temblando y todo, pero se hizo la grabación del video, Julio, fue muy chistosa porque estaba yo sentada al lado de Mateo. Ah, sí, Jero me dice como, oye, ¿me grabas? Y yo, bueno, listo. Y cogí mi celular y comencé a grabar. Y le puse el micrófono y bastante de ese video. se burlaron bastante. El Pixelado, peor video grabado en la historia mundial. movido. Pero Sí. bueno, igual. Pero fue un gran video, porque, o sea, fue chistoso, porque Mateo fue el de la idea de, ay, no, pongamos el micrófono. Yo dije, no, ¿para qué micrófono? O sea, grabemos un video normalito, pero igual, porque yo no me imaginaba que iba a tener trascendencia. Y ahora, cuando lo subimos y eso empieza en TikTok, me empiezan a llegar notificaciones, yo, uy, como que algo está sucediendo acá. Y a la primera noche ya tenía 10.000 likes, o sea, en ¿lo una subiste a qué noche. horas? Lo subí, ese evento lo tuvimos como a las 4 de la tarde. Y cuando llegué a la casa ese día, que llegué como a las 6, vi las notificaciones, pero no los likes. Y cuando ya era pues tarde para acostarme, que abrí el TikTok, tenía 10.000 likes. Sí. O sea, Se volvió viral en cuestión de horas. ¿Y ustedes por qué creen, o sea, cuáles fueron las claves que hicieron ese video viral? O sea, ¿por qué la gente le llamó tanto la atención a ese video? Lo mal grabado de pronto. Puede ser. yo creo que eso tiene mucho que ver porque no fue elaborado, o sea, tampoco era preparado. Yo, pues, Julio me dijo 5 minutos antes de hablar y, ay, Dios bendito, ¿qué digo? Pero digamos que como eso por un lado y por el otro lado que yo dije, esto lo voy a enfocar a mi generación. Es decir, no voy a venir aquí a dar un discurso que van a dar los expertos ni nada de eso, sino voy a dar mi preocupación y porque yo pues defiendo No con mi ahorro, hago parte de No con mi ahorro. Como esa naturalidad de que es mi preocupación como joven, creo que pudo haber impactado. Sí, bueno, hay que contar como el contexto porque mucha gente seguramente vio como el fragmento del video en el que hablaba Jerome, pero no sabe como dónde fue ese evento, ¿no? Y es que estábamos en un evento que organizamos en No con mi ahorro, que nos dieron acceso a un salón del Congreso, invitamos pues al público en general, periodistas y congresistas, y había como un panel de expertos, pues había gente de ANIF, de varias entidades, había abogados laboralistas, bueno, en fin. Y digamos que Jerome daba como un discurso como de apertura o de motivación del evento y entregaba unas firmas. Pero, ¿saben? A mí me parece que en el fondo, bueno, muchas cosas, pero la manera en la que ella arranca como el speech, ¿sí? Su intervención, pues, fue clave, porque ella dice como, hoy vengo a hablarles en nombre de mi generación, y luego dice como, yo tengo 17 años, claro. Todo el mundo quedó como, y de hecho tú veías la mayoría de comentarios y la gente decía, pero ¿cómo que 17 años? Que no sé qué es. Como 17 años tendrá... 17, uno súper grosero, o sea, ¿no? Pero muy chistoso, o sea, que no tenía 17, que estaba mintiendo, que la voz, que un montón de cosas.
siento que empezaron a influir cosas pues, chistosas en ese video, pero pues al final el mensaje llegó, que era el objetivo. Pues en TikTok, ¿cuántas reproducciones? 1 millón. 1 millón de... Uy, güey. Y mucha gente lo subió aparte. Lo subieron aparte en un montón de cuentas, que pues para saber cuántas veces se ha reproducido, y además por WhatsApp, que ahí en WhatsApp pues, es como que no sale pues la estadística. Sí, no se puede saber. Llegó por todos los grupos. Pues vea pues, felicitaciones. Felicitaciones a No con mi ahorro. Pero yo sí quería preguntarle a Jerome cómo, o sea, ¿qué pasó después? O sea, porque después de eso, digamos, tú ya habías estado en redes, ya eras, digamos, una líder en el Consejo de Juventudes de tu localidad, todo eso. Y mucha gente en Twitter te conocía, pero igual Twitter es un mundo chiquito. Pero después de eso te comenzaron a llamar pues, de medios, entrevistas, no sé qué, ¿cómo fue esa fama repentina? Pues fue una locura, porque es inesperado. O sea, yo no esperaba que ese video se iba a volver viral, porque nuevamente estaba grabado raro. Para no decir malo, güey. Pero pegó, o sea, pegó muy duro y lo que yo dije es, bueno, hay que aprovechar ese momento para una cosa importante y es que el otro año, pues hablando desde el año pasado, el otro año se retoma el debate pensional. Y si yo logro en las entrevistas por lo menos que la gente sepa que se está discutiendo una reforma pensional y logro dar cuáles son los puntos que para mí son malos, pues eso para mí ya es ganancia. Y siento que eso se dio. Claro. Entonces, pues yo muy orgullosa siempre de andar con mi camisa de No con mi ahorro, sí, y No con mi ahorro pues en todo lado, y algunas personas ya, la de No con mi ahorro. Y puede que ni siquiera se sepan mi nombre y nada de eso y no importa, pero saben cuál es la idea, sí. Exacto, que eso es lo que a mí me interesa. Y eso es muy interesante porque justamente el tema de la reforma pensional es como la reforma más o menos importante, por así decirlo, pero al fin y al cabo si uno le pone el trasfondo, lo revisa y ve, para mí es una de las más importantes. Obviamente hay otras como digamos la reforma a la salud que es muy radical, pero también la reforma a la pensional a la gente poco le importa, pero es porque poco lo entiende, ¿sí? Y eso yo no sé, precisamente eso fue como también lo que dice Julio, como esa clave de que voy a hablarles a mi generación sobre un tema que pues pocos entienden y que pocos les importa. Al fin y al cabo, yo me acuerdo en la universidad, uno que le va a importar que cuando me voy a pensionar, uno vive el momento y uno está pendiente de qué va a hacer, es el fin de semana, ¿no? ¿Qué va a hacer en 30 años? Sí, un poco es darle como voz a un grupo de personas, un grupo poblacional, los jóvenes que no están pensando en ese tema. La pensión se vuelve una preocupación central de la gente cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando la gente ya, ya no me puedo trasladar, no, tengo 52 años y la gente espera arreglar la situación de su vejez pues, cuando ya es inminente que se va a pensionar o la gente se ha enfermado. Entonces, pues ahí Jerome le está hablando pues como a un grupo de personas que ven eso como si fuera un asunto de viejitos o que no es con ellos, ¿no? Y es un comportamiento pues que es normal, ¿no? O sea, todos actuamos de una u otra manera así, lo que es muy lejano en el tiempo le damos poca importancia, pero la realidad es que es súper importante, ¿no? Es súper importante, entonces pues que Jerome llegara ahí con ese mensaje a los jóvenes y que les hablara de un tema que no es el más popular, como hizo el video, como hizo el discurso. Fíjese que, o sea, cuando hablamos 5 minutos antes con Jerome, y eso a mí me parece que es muy poderoso en la forma en la que ella comunica, y es que yo le dije, oye, obviamente trata de enfocar como una recomendación, yo le dije, oiga, Jerome, trata de enfocar el discurso por el impacto de la reforma pensional a los jóvenes, ¿sí? Porque pues tú eres joven, tú puedes hablar sobre... Y ella transformó como como una sugerencia, lo transformó en eso, ¿no? O sea, lo convirtió en un discurso que arranca diciendo, vengo a hablarles en nombre de mi generación, como diciéndoles, oiga, la generación que nadie está teniendo en cuenta. De hecho, porque aquí estamos hablando incluso de gente que no tiene para nada voz, o son niños, o son bebés, o incluso ni siquiera han nacido, entonces es muy complejo. ¿Quién habla en nombre de esa gente? Y eso es lo que yo quisiera preguntarte, y es el tema de, justamente, las noticias son así, dicen, no, es que la reforma pensional, el problema es que la reforma pensional, o la gran crítica, que hasta el mismo gobierno lo reconoce, es que está desfinanciado en 2070, pero a la gente, cuando le dicen eso, no significa nada, y tú de pronto sí como que lo tradujiste en lo que de verdad significa eso. A mí eso me parece peligroso porque
El contexto del 2070 es que en un encuentro pensional el ministro tiene el descaro, yo digo la palabra tal cual, el descaro, de decir a 2070 hay que hacer una nueva reforma porque se va a acabar el ahorro. Y si analizamos esa frase que es tan corta, hay dos errores muy grandes. Uno, ¿cómo se va a acabar el ahorro? O sea, el ahorro no se podría acabar porque es o sea, en un mundo ideal en el que el ahorro es mi dinero, que es lo que pasa pues actualmente con los fondos, se supone que el ahorro es tu cuenta y lo usas tú, pero no se puede acabar. Y lo otro es que a 2070, claro, el ministro ¿cuántos años tendrá? El ministro 2070 no me imagino que esté vivo. Sus hijos seguramente sí, sus nietos. Se aplica la máxima de Keynes que dice, al final todos estaremos muertos. Sí, Sí, o lo que dijo Leiva, ¿no vieron al canciller que dijo hace poquito? Que le decían sobre esa licitación de los pasaportes, le decían, oiga, es que usted lo van a venir a poner en un proceso por responsabilidad fiscal, pues por una demanda que le pusieron al Estado por un montón de plata. Él dice, sí, pues con lo que se demoran los procesos en Colombia, que me pongan la demanda en la tumba. Pero eso es importante porque es que los políticos actúan en el corto plazo. Exacto, sí. Sí, la orquesta. Sí, entonces no tienen esa visión de largo plazo que es justamente la que importa en el tema pensional. O sea, es que cuando hablamos de pensiones estamos hablando de largo plazo. Obviamente sabemos que hay problemas urgentes en la sociedad, pero las pensiones siempre estamos pensando en décadas en el futuro y yo creo que esa es una de las razones por las cuales los políticos tienden a tomar tan malas decisiones y como decisiones tan irresponsables. Los bebés no votan, los jóvenes de 14 años no votan y pues los niños que no han nacido. Y los jóvenes de 18 que sí pueden votar, pues poco les interesa. Es un desajuste de incentivos porque los que sí votan pues son los que están cerca de pensionarse y hay un incentivo para actuar irresponsablemente, ¿sí? Haciendo el sistema más insostenible a largo plazo, pero digamos sosteniéndolo a favor de los intereses de los que están a punto de pensionarse. Yo creo que esas cosas tienen que balancearse. Alguien tiene que decirlo, oiga, es que cuando hablamos de la discusión pensional no solamente hablamos de la señora de 80 años, hablamos también de usted, que tiene 17, del niño que tiene 14, de los niños que no han nacido, que son los que van a pagar en últimas la cuenta, ¿no? Esos son los que van a pagar la cuenta del restaurante y pues nadie estaba poniendo esa discusión sobre la mesa. Yo creo que eso es pesado. Y eso es pesado porque, claro, como saben que nosotros no nos estamos preocupando en este momento por la pensión, porque es otro punto. Tú le preguntas, yo hablo con mis amigas de la universidad, ¿ustedes creen que se van a pensionar? Y hay algunas que nunca en su vida lo habían pensado. Y hay otras que dicen, no, yo no creo, o no me interesa. Entonces, pues, si no hay ganas, o sea, si no hay ese interés, entrar a la discusión también en los jóvenes, pues es complicado. Pero, por ejemplo, en No Con Mi Ahorro nosotros hicimos unos videos muy chéveres entrevistando universitarios. Sí. Y le preguntábamos a algunos, de muchas preguntas que hacíamos era, oiga, ¿usted cree que se va a pensionar? Y unos decían, sí, ¿por qué? No, porque el sistema va a mejorar. Y otros decían, no. ¿Por qué no? Porque aquí la pensión es imposible, porque nadie pensiona, porque yo me voy del país, bueno, etcétera. Pero son muy pocos los jóvenes que en este momento nos estamos preocupando por ese tema. Y hay otra cosa, ¿sabe? Yo no sé si eso está relacionado, yo creo que sí, y es, uno a veces piensa como sobre la plata de una manera muy rara. Por ejemplo, muchas personas, y eso yo creo que nos ha pasado a todos, comienzan a hacer cuentas de, no sé, voy a endeudarme para comprar alguna vaina. Y uno comienza a pensar como, no, el año entrante voy a ganar más plata, ese sueldo me lo van a duplicar y yo de alguna manera pago. Y cuando llega el momento te das cuenta que esas expectativas de que iba a ganar el triple, el cuádruple... El jefe le dice como, no, este año no. Y ves que no te va a estar alcanzando para pagar la cuota. Igual como con la pensión, yo creo que mucha gente tiene la ilusión, cree que de verdad que se va a hacer millonario en algún momento de su vida y que eso de la pensión es irrelevante porque pues, la plata te va a sobrar. Sí, la realidad es que la mayoría de gente no va a ser millonaria, ¿no? La mayoría de la gente sí va a necesitar tener un ahorro y por lo menos una mensualidad, un ingreso para sostener sus gastos básicos, pero si todo el mundo piensa de esa manera, pues como pensar con el deseo, creo que actuamos muchas veces, pues lleva a que no importe, ¿no? Entonces, no sé, el muchacho de 14 años no está pensando en, oiga, yo necesito plata cuando tenga 65 años para pagar los servicios públicos, ¿no? Porque piensa que va a ser el próximo James Rodríguez y va a ser rico. Sí, ese tipo, y así, digamos, guardar las proporciones en cada etapa de la vida, como que es un problema que uno va pateando, como pensando con el deseo y nunca se sienta a ser realista y decir,
oiga, sí, efectivamente necesito ahorrar porque si no voy a vivir una vejez muy, muy difícil. Eso de patear el problema es justamente lo que está haciendo el gobierno. Al fin y al cabo, es patear el problema, porque es que lo que hacen es, al fin y al cabo, el régimen de prima media es un régimen que no es sostenible con las tasas de natalidad que estamos viviendo ahorita, y lo que va a pasar es que este gobierno, con su reforma pensional, patea el problema hacia adelante, y ya lo dicen, 2070 se acaban los ahorros completamente, y todo... Las pensiones pues son financiadas completamente pues, por el gobierno. Para decir algo de qué significa lo que acaba de decir Mateo, en un lenguaje muy régimen de prima media, eso suena muy loco. Traductor de Mateo. En un lenguaje pues, de joven a mí me dicen régimen de prima media y... Uy, chao. Chao la discusión. ¿Qué significa? El régimen de prima media es el público. Entonces en Colombia tenemos público y tenemos privado. El público es prima media, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué Mateo dice que las tasas de natalidad? Pues hay otro problema en la juventud, que es que los jóvenes no queremos tener hijos, en la mayoría. Y pues eso es una tendencia que ha venido a lo largo del tiempo. Ustedes tienen 30 y algo de años. 37. ¿Usted cuántos años tiene? 36, ya casi 37. Ah, bueno, feliz cumpleaños por adelantado. Sí. Las canas me incrementan 10 añitos. 37 y 27 y 17 años, uy, nos llevamos 20 años. Pero entre las dos generaciones... O sea, fácilmente podríamos ser los papás de Jerome. Sí. Uy, sí, si uno lo mete las patas, joven, sí. Fácilmente, pero, por ejemplo, la expectativa, ¿ustedes cuántos hijos quieren tener? O máximo, ¿cuántos hijos? Yo les pregunto. Yo voy a tener mi hijo que tengo ahorita y ya. Basta por mí. Yo de pronto otro. Pero, o sea, sí, 2 máximo. Máximo, exacto. Ahora, nos sentamos aquí mismo con mi mejor amiga y mi mejor amigo de la universidad, que tienen 18 y 19 años. ¿Cuántos hijos quieren tener? Mi amiga va a responder, ni uno. Hijos, no me hablen eso. Apenas cumple la mayoría de edad, nada, me voy. No quieren hijos. Me voy a las Bahamas a trabajar en algo así. Y mi amigo dice, la verdad no es mi interés. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo con la tasa de natalidad, que ahí está el problema de los jóvenes. Ha venido disminuyendo la tasa de natalidad y es que hace 60 años las mujeres tenían en promedio 7 hijos por mujer, o sea, eso es un montón. Sí. Actualmente tienen 2 o menos. Y a 2070, que es este gran problema, que es justamente cuando mi generación se pensiona si hay plata, ojalá, pues no va a haber un hijo. No, hace 15 días sacó un artículo de Economist, esa revista pues, inglesa, que es muy influyente, y el artículo era precisamente sobre eso. Aquí lo voy a buscar para contarles, pero básicamente lo que dicen es América Latina está enfrentando, digamos, un proceso inédito, ni siquiera para los países de América Latina, sino para el mundo. Porque, a ver, las sociedades que se habían envejecido, que hay sociedades que ya se habían envejecido antes, ¿sí? Hablar de, no sé, Japón, Europa Occidental, eran sociedades que eran ricas cuando se envejecieron. Claro. Sí, o sea, Japón, digamos, una sociedad con capital acumulado, empresas importantes, Producto Interno Bruto, que es como la manera en la que generalmente se mide pues, una medida de bienestar, digamos, eran, digamos, una expectativa de vida altísima, ¿no? Allá ustedes saben que hay zonas de Japón que la expectativa de vida está por encima de 90 años, cosas locas, pero eran ricos. Entonces, pues claro, si uno es viejo pero rico, digamos, es distinto. Tienes cómo financiar una etapa larga de la vida sin productividad, sin producción, digamos, con ahorro, porque tienes stock de capital acumulado. Pero América Latina está, y lo mismo en Europa, ¿no? Países de Europa Occidental, tipo España y otros países, Bélgica, Inglaterra, bueno, en fin. Pero en América Latina estamos llegando a ese, digamos, invierno demográfico, que es por las bajas tasas de natalidad que dice Jerome, pero vamos a llegar, parece, siendo todavía un continente, digamos, no pobre, porque el continente pobre puede ser África o Asia Central, ese tipo de cosas, pero en todo caso no vamos a ser ricos. Entonces, eso es un reto doble, porque necesitamos financiar la vejez de una parte muy, muy importante de la sociedad, pero no tenemos stock, digamos, más allá del tema pensional. Explícanos qué es el stock. A ver, stock, yo creo que, a ver, es como cuando usted va a Estados Unidos, como para verlo gráficamente, y ve esas carreteras
y esas autopistas gigantes o esas fábricas gigantescas que ve alguien cuando va por una autopista de Estados Unidos. Eso es como ver palpable el stock de capital. Es una sociedad que ha acumulado capital con ahorro y lo ha invertido, digamos, en proyectos productivos que se ven como carreteras, como puentes gigantes, como edificios gigantes, como granjas, ¿no? Esas super granjas gringas que producen tanto. Pues esa es la versión física, digamos, visual de cómo uno ve una sociedad que ha acumulado stock de ahorro, de capital a lo largo, pues, de décadas, ¿no? América Latina, el subdesarrollo que vemos, las carreteras mal hechas, el atraso en diferentes dimensiones, las empresas son pobres. Es algo que no se entiende mucho, ¿no? Como que hay una noción como que América Latina es una sociedad, digamos, que el gran problema es la desigualdad, pero en realidad incluso los ricos de América Latina en el contexto mundial son pobres. Y las empresas, que desde nuestro punto de vista son muy grandes, comparadas con las empresas digamos, del mundo, primer mundo, pues son empresas pobres también. Y los ricos de Colombia son pobres. ¿Sí? Entonces, eso es como una expresión de eso. Más que, digamos, desigualdad, que también hay desigualdad, tenemos un problema de que no hemos acumulado capital. No hay empresas grandes. Desigualdad, pobreza. No, los ricos de Colombia no son tan ricos. Entonces, es eso. Pero el caso es que vamos a llegar a ese invierno demográfico. De hecho, este artículo de Economist decía que en 2050, entre 2050 y 2070, casi, más o menos el 40% de la población de América Latina va a ser mayor de 60 años. Eso es una locura. Es una locura. Imagínense, yo siempre pienso en eso. Usted vaya en la calle y montes un Transmilenio, pues si uno ve en el Transmilenio a 4 viejitos. Sí, siempre hay un viejito o una señora mayor que uno dice, voy a pararme para darle el puesto. Pero imagínese ese mismo Transmilenio en donde la mitad del bus sean señores mayores de 60 años. Ese es el futuro que nos está esperando y no veo que nos estemos preparando para ese futuro, ¿no? Y ese es el futuro de los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes de hoy van a ser los viejos del 2070. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos planeando ese reto que vamos a enfrentar? Cuando no hay nadie, o por lo menos hay unas pocas personas, una proporción menor de personas trabajando y otras personas pues viviendo de lo que se espera que hicieron en su pasado. Y si lo metemos en esa parte de las pensiones, es una proporción menor de personas trabajando, pagándole las pensiones. Si seguimos con esta vaina, pagándole las pensiones a una proporción mucho mayor de personas ancianas. Y eso que explicas tú es lo que pasa, lo que tú dices del régimen de prima media, que es el régimen público. Que otro contexto rápido ahí es que es como una pirámide. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo explico? Como DMG. O sea, que no es que también, no es que tengamos nuestros sesgos contra el Estado, también tenemos sesgos contra el Estado, no vamos a decir mentiras, pero digamos, la razón fundamental no es que sea, a veces piensa eso, es que a usted no le gusta el Estado y por eso no le gusta Colpensiones. No, es digamos, la razón fundamental porque es, Jerome, de nuestras críticas, más que hacia Colpensiones, porque tampoco es hacia el régimen, la forma en la que opera Colpensiones. Yo tuve una discusión, ustedes no se imaginan la discusión, con un profesor de constitucional. Es un señor que sabe mucho, el semestre pasado. Entonces él nos estaba hablando de la ley 100, Constitucional 1. Y nos decía que se había privatizado todo el sistema en Colombia y que Colpensiones era el que realmente le servía a la gente. Y entonces él decía, a mi generación, pues él ya es un señor, pues es un doctor, es una persona muy respetable de sus 65 años. Si él está viendo este video, seguro él sabrá. Un gran saludo a mi profesor, él sabe quién es. Gran profesor. Extraordinario. ¿Cuánto sacaste en la materia? 4.5 me quedó esa. Bueno. Fue la más bajita, porque... porque le gusta. Fue la más bajita. Porque voy a Colpensiones. No, pero fue un buen profe. Y tenía yo una discusión con él cuando habla de la ley 100 y yo le levanté la mano y le dije, profe, con todo el respeto y sin que suene molesto o grosero, Colpensiones es una pirámide. El señor se empieza a reír. Sí. Porque él es de un ambiente así. Y me dice, ¿cómo va a ser una pirámide? ¿Usted qué está comparando? Entonces yo le explico por qué es una pirámide. Una pirámide es en la que hay aportantes que dan su dinero y ese dinero lo cogen allá en la pirámide y se lo dan a otros que están arriba en la pirámide. Digamos, DMG. Sí. ¿Cómo funcionaba DMG? Exacto, hace
Para los que no se acuerdan, sí, David Murcia Guzmán, en la pirámide esa que CDMG que tenían hasta... se descayó rápidamente. Exacto. ¿Cuánto duró eso? ¿6 meses? No, eso fue más tiempo. Claro, Sí, más eso porque fue más tiempo. incluso no empezó en Bogotá. O sea, a Bogotá. sí, Eso Eso fue- arrancó en el Putumayo. En Putumayo, Creo que por ahí sí. hay un podcast que es Sí, muy interesante bueno. de, Sí, de Félix Acevedo. algo con la hormiga, Sí. porque eso comenzó en la hormiga Putumayo y es que como el ascenso de la hormiga, una vaina Ajá. así. Y ahí incluso critican las pirámides. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el régimen de prima media? Con Colpensiones, con el régimen público. Que digamos que ustedes dos están pensionados por la edad y que yo soy la aportante. ¿Por qué nos pones de ejemplo a nosotros? Digamos, teniéndolos aquí de lado, digamos que ustedes dos ya están pensionados y yo aporto. ¿Qué significa? Que del salario que yo gano, pues yo tengo que aportar necesariamente un porcentaje a pensión. Y ese dinero que yo aporto, téngamelos en esta mano, lo coge Colpensiones y se lo distribuye a los ya pensionados. Es decir, ese dinero que yo aporto no queda en ninguna cuenta individual. Ese dinero deja de ser mío. Apenas yo lo pago allá, cogen ese dinero y de una vez lo usan para... Digamos pagar que la los de población colombiana somos nosotros tres y nosotros dos estamos pensionados. Exacto. Así es lo que va a pasar. Nosotros dos pensionados y tú eres la única que va a trabajar y tu cotización la pagas para pagarnos la pensión de los Pero otros dos. los números no cuadran por ninguna parte, porque imagínense que todos nos ganamos el salario mínimo. O sea, los tres nos ganamos el salario mínimo. 1 millón de pesos para redondear. Exacto. ¿Cuánto es la cotización que hace Jerome al sistema pensional? No va a pagar todo su salario en... Jerome se gana el mínimo, pues no va a pagar 1 millón de pesos en cotización a Colpensiones. Va a cotizar 10%, digamos... 160.000 pesos. 160.000 Muy pesos. dinero. ¿Y cuánto necesitamos los dos de ingresos? Necesitamos 2 millones de pesos. Sí, 1 millón y millones. Entonces necesitamos muchas Jeroms para poder juntar los 2 millones de pesos de pensión para nosotros dos. Necesitamos más o menos unas 14 Jeroms para que entonces para que nos puedan pagar. Pero más de 14 Jeroms porque el otro problema que tenemos acá es que hay alta informalidad laboral. Entonces, Sí, pero no se complique tanto. Digamos que todos están pagando. sí, que todos cotizan y trabajan siempre y nunca se quedan sin trabajo, como 14 Jeroms por pagarle a Julio y El Mateo salario mínimo. pensionados. Entonces, el problema, de nuevo regresando al asunto demográfico, sería que pues no están habiendo muchas Jeroms. Y ahora sí le mete usted la parte de la informalidad, que en Colombia, ahorita los últimos datos era que el 56% de los trabajadores son informales, 56 a 58% son informales. El problema ya se desbocó. Claro. El problema ya se desbocó. Y lo que tú dices es que, bueno, no sé qué te dijo o cómo te respondió o cómo se defendió el profe, pero es que al fin y al cabo es un régimen de prima media que fue pensado en una coyuntura demográfica completamente distinta. Es más, no sé, pero la prima media fue inventada en el régimen de Bismarck en Alemania en 1880 más o menos. La gente se moría a los 50 años. Y La gente moría a los muchos hijos. 50 años y además de eso cada pareja, cada familia tenía de 6 para arriba. Sí, es un sistema pensado para otro mundo, ¿no? Que no es ni siquiera en el que estamos porque ya no estamos en ese mundo. Y es que inevitablemente se necesita una reforma. O sea, reforma tiene que haber. Sí. Ahora, es que Eso sí es totalmente de acuerdo. Sí, la gente dice el sistema actual funciona mal, por supuesto. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no defiendo el sistema actual, pero tampoco defiendo empeorar el sistema, porque listo, se le pueden hacer muchas mejoras. O la reforma puede ir, por ejemplo, no sé ustedes qué piensen, a mí me parecería maravilloso que se haga una reforma que impulse más el ahorro y que yo tenga mi cuentica individual, como esa cajita que dice Jerome, que dice Julio, que dice Mateo, y no que esa plata que yo meta se la den a los pensionados, porque pues cuando llegue mi momento no va a haber dinero. Y ahí sí, como dicen los jóvenes, y esto va a quedar muy chistoso en este podcast, ¿conoces a Yapper? ¿A Yapper? ¿Tú conoces a Yapper? No. Pues ya perdiste. Buenísimo el chiste. Chistes somos muy viejos para entender chistes. 20 años. Es muy bueno. Pero vea, yo me quiero devolver y comentar algo y es una pregunta que siempre le hacen a uno y es, no, si los fondos, más allá de los fondos, si el sistema de ahorro es tan bueno, ¿por qué todo el mundo se quiere ir para Colpensiones? Como si eso fuera, no sé si ustedes le han Sí, dicho es eso, como obvio. si ese es el argumento Ese es el definitivo para decir, no, argumento, si a nadie le conviene estar en un fondo, por lo tanto, pues para qué mantenemos un sistema que a nadie le conviene o a nadie le sirve. Pero retomando un poco la analogía con las pirámides, pues hombre, es que a todo el mundo le gustan las pirámides hasta que se caen, ¿no?
O sea, precisamente las pirámides son, digamos, tan virales, porque son virales, ¿no? Eso es como de voz a voz, ¿no? Venga, no, es que Consíguete dos amigos. Sí, metí 2 millones de pesos y me entregaron 6 millones de pesos y eso trae a Jerome dice, uy, yo también quiero lo mismo, métodos hasta que se cae. Entonces tampoco es un buen argumento, digamos, que haya habido gente que se haya beneficiado de la pirámide y eso no, digamos, no es suficiente para demostrar que el esquema financiero es sostenible. Porque al final lo que a uno le importa no es el pasado, es decir, a Jerome no le importa si a la abuelita o a la mamá le fue bien en Colpensiones, sino si a ti te va a responder Colpensiones. Y eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Claro, en un país... Es que Julio, es que ya no le está respondiendo, es que Colpensiones ya no le está respondiendo. Ahorita, si no estoy mal, en el último presupuesto general de la Nación, me estoy inventando el número porque no lo recuerdo bien, pero es más de 24, 25 billones de pesos que el Estado le tiene que pagar a Colpensiones para sostener ya las pensiones, porque es que no hay suficiente cantidad de personas aportantes para sostener esa pirámide. Es decir, ya es una pirámide que ya solamente no se ha caído, es porque el Estado la está manteniendo. El Estado, los contribuyentes, ¿no? Gracias, tienes toda la razón, disculpa. Sí, nosotros la estamos manteniendo con las personas que no se salga van a pensionar. La ortodoxia libertaria. Sí. Los que no se van a pensionar están sosteniendo a esas personas que, por cuestión de suerte y de tener estabilidad laboral, van a poder pensionarse en Colpensiones. Es decir, personas que nunca tuvieron un trabajo formal, les están pagando con sus impuestos las pensiones a las personas que sí tuvieron esa suerte de pensionarse. Sí, oiga, y esa es una pregunta que me surge ahora que hablamos que dije libertarios. ¿Qué tiene que ver, digamos, los principios libertarios con que le guste a uno o no le guste otro sistema? Sí, o sea, me refiero, ¿cuál es la relación o cuál sería una visión libertaria de lo que debería ser un sistema pensional? ¿Y por qué no es Colpensiones? Pues yo defiendo mucho algo y es siempre que yo hablo de la libertad de elección. Sí. Es que yo leo una cantidad de mensajes en Twitter de gente que dice Colpensiones es lo mejor. Y yo, pues felicitaciones, pásese a Colpensiones, pero no me obligue a mí a pasarme a Colpensiones. Sí. Entonces, esa libertad de elección creo que se relaciona mucho con las ideas liberales o libertarias, porque pues la reforma también, muchas personas no conocen esto y es que nos va a obligar a todos los aportantes a cotizar 3 salarios mínimos allá. Y tenía yo un dato que son más del 93% de los colombianos. Por ahí o hasta más, creo. Exacto. Ganan menos de 3 salarios mínimos, es decir, Colpensiones se va a tomar una masa impresionante de habitantes para pasarlos de los fondos a Colpensiones necesariamente, porque nos quita esa libertad de elección. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que mucha gente diga Colpensiones es bueno, hágale, es su plata, es su decisión, ¿sí? Porque es su bolsillo, pero no venga a decidir sobre mi bolsillo. Ahorita que yo cumple la mayoría de edad, que empieza a trabajar, que empieza a cotizar, pues yo no quiero cotizar en Colpensiones y deben respetarme esa libertad de elección. Yo digo, respondiendo a su pregunta, yo creo que porque la gente cree que entonces ¿cuál es la solución? ¿Dejarnos así? ¿O simplemente acabar Colpensiones y dejar los fondos privados de pensiones? Yo digo, una respuesta categórica, no, para nada. Una visión libertaria de cómo sería el tema de las pensiones, sería mucha mayor competencia en el tema del ahorro, muchísima. Es decir, ¿cuál es el grave problema que tienen, digamos, los fondos de pensiones de ahorro privados? Que son solamente 4 y que operan con las mismas reglas y no existe no existe una flexibilidad entre, oiga, no es que yo ofrezco esto, para que las personas puedan decir, oiga, no, es que según mi contexto y según mi situación laboral, yo prefiero este o este. Es decir, desde una visión libertaria, cada persona debería tener la elección de decidir cómo ahorrar de la manera, es decir, si hay uno que dice, es que yo voy a ahorrar en criptodivisas, es posible hacerlo, pero aquí pues no existe esa posibilidad. Ese sería como eso que usted pregunta. Sí, yo ahí difiero un poco con Jerome en lo que ella dice de Colpensiones sería una decisión legítima. Yo quiero cotizar a Colpensiones. Eso es cierto si las consecuencias de cotizar a Colpensiones las asumiera cada persona. El problema de Colpensiones, ¿sabes qué es? Que no. O sea, es decir, la carga de la decisión de cotizar a Colpensiones recae sobre otras personas que no han tomado esa decisión, porque lo que estamos viendo hoy, las cifras que usted ponía son, mire, más o menos
el asunto es así. Las mesadas de Colpensiones, que la gente estas cifras de verdad son alarmantes, yo las veía y decía, no puedo creer. Las mesadas de Colpensiones, que tiene 1.6, 1,5 millones de pensionados, cuestan 50 billones de pesos, ¿no? Eso es para ponerlo como en contexto de números, porque ya le comienza a prender a uno como a perder con esas cifras tan grandes. Todo el presupuesto del Estado colombiano son 500 billones. O sea que solamente en mesadas pensionales a 1.5 millones de colombianos, o sea, eso es el 3% de la población del país, se va 50, o sea, el 10% es equivalente al 10% del presupuesto del Estado. 3% de población. Entre todos los afiliados de Colpensiones, que son como 7 millones, se recogen algo así como 15, 16 billones de pesos. Se supone que es un esquema piramidal, como decía Jerón, pero el esquema piramidal ya colapsó, porque se supone que las cotizaciones deberían ser suficientes para pagar las mesadas. Pero vean el hueco tan tremendo que hay entre 50 que cuestan las mesadas y lo que recoge Colpensiones en cotizaciones, que son 16 billones de pesos. ¿De dónde sale el resto? Ahí viene la paradoja, y es que un pedazo, digamos, parte de ese déficit que hay se llena con los traslados de gente que, claro, el tipo que estuvo cotizando toda la vida en un fondo privado tiene 150 millones de pesos, 200 millones de pesos ahorrado, le hacen una asesoría pensional y se traslada a Colpensiones cuando tiene 50 años. Y ese cheque de 200 millones de pesos se lo pasan a Colpensiones, y con esa platica nos da un brinco, básicamente, ¿no? Se pagan las mesadas de ese mismo año, de ese mismo mes que llega esa plata, se va y se desaparece esa plata. Ese ahorro que se hizo, ¿no? Y más que ahorro, o también ahorro, pero además rentabilidades que se produjeron en el RAIS, digamos, con el sistema de ahorro, financia Colpensiones. Por eso me da, el RAIS es los fondos de pensiones. Para aterrizar. Los fondos de pensiones. Digamos, de alguna manera subsidia el déficit que tiene la pirámide, ¿no? Entonces ahí se llena un pedazo y otro pedazo se está llenando con impuestos, así de sencillo. Sí, entonces imagínense el hueco tan tenaz que hay. Entonces nos dicen que es como la idea de la reforma pensional es, oiga, ¿qué tal si ponemos a todo el mundo obligatoriamente a cotizar a Colpensiones? Tampoco alcanza la plata. O sea, no dan las cuentas para que cotizando, en Colombia hay como 20 millones de afiliados, 20 y pico millones de afiliados a fondos de pensiones. Que todos sean formales y que todos y que todos coticen a Colpensiones, no alcanza para pagarle a 1,5 millones de pensionados. Es un esquema quebrado. Es un esquema... Si fuera una empresa privada... Solamente vean lo que está pasando en España. En España, que está más quebrado aún, porque hay más viejitos aún. Sí. Está jodido. Entonces, es más, la tendencia es al contrario. Por ejemplo, China, el régimen comunista de China, ya pregúntenles cómo es el tema, digamos, también de las pensiones allá. Ellos ya están metiéndose en la parte de ahorrar en fondos de inversión con el fin de que ese ahorro sea propiedad de las personas que cotizan. Por ejemplo, México. Que México tiene un presidente que no es para nada ni libertario, ni para nada afín a nuestras ideas. Y vas a revisar el sistema pensional que adoptó México y es un sistema que le apuesta al ahorro. O sea, creo que esto es un debate más allá de la ideología. Porque listo, es simplemente la realidad. Exacto, o sea, lo que decía Julio, dicen que, por ejemplo, yo como libertaria tengo muchos sesgos hacia el Estado y que por eso detesto Colpensiones. Y yo digo, obviamente, sí, pero... Obviamente, exacto. Obviamente al ser libertaria veo más ineficiente las cosas del Estado. Pero si vemos la razón de fondo es que ya es insostenible, o sea, por lo de la pirámide. Y ahorita que me preguntabas lo del profesor, ¿qué terminó pasando con el profesor? Pues eso se volvió en una discusión, era una clase solo de una hora, porque él partía del bloque y toda la hora se fue en esa discusión entre él y yo, él y yo, él y yo. Sí. Y se acabó la clase y no llegamos a ninguna conclusión, obviamente. Obviamente no llegamos a ninguna conclusión, pero quedó en la mente de mis amigas como, oiga, está extraño, porque ellas entendían que sí era una pirámide. Y yo recuerdo que el profe a mí me dijo, es cierto que es una pirámide. Ah, ok, por lo menos sí lo... Es cierto que funciona así, pero llamarlo pirámide es despectivo y descalificador. Ah, okay. Entonces, qué pena. Entonces, yo decía... Es un asunto de estética. No, ¿has visto el meme de los Simpsons? No es una pirámide, sino un trapezoide. Sí, claro que es. No, en esa época yo me acuerdo que
a las pirámides comenzaron a cambiarles los nombres, no es chiste. Y había una que era famosa que la llamaban el avión, ¿no? Entonces el avión era, usted entra como piloto, como copiloto, como pasajero, era una pirámide básicamente, pero pues le cambiaron el nombre para no... Para Esto no es como todas esas pirámides, esto se llama el trapezoide. ¡La policía! Sí, exactamente lo mismo. Fíjense, leí un comunicado de una organización que es como el gremio internacional de fondos de pensiones. Ajá. Y están contando lo que está pasando en Cuba. O sea que a mí eso ya me genera como, oiga, los pensionados cubanos no pueden estar más jodidos. Pues sí, pueden estar más jodidos. Tienen un sistema de reparto igualito, una pirámide, aportan trabajadores activos y hay pensionados que... Un esquema, digamos, similar a Colpensiones. Dice, el desplome de las finanzas del Estado cubano y el envejecimiento acelerado de la población llevó al gobierno a modificar el método para el cálculo de las pensiones más altas, reduciéndolas. O sea, en Cuba, que ya se ganaban $10 de empezar a pensionar, las más altas, no sé, deben ser las de $15, ¿no? Sí. Y los ricos son los que se ganan $15. A largo plazo eso resulta feo y es que les cuento aquí algo de mi mamá. Mi mamá se va a pensionar en unos años y mi mamá dice, a mí la reforma no me afecta. Yo le digo, mami, ¿tú estás segura que la reforma no te afecta? Cuando tú tengas 70 y algo años, imagínate en 20 años el país cómo va a estar. Sí. En 20 años no va a haber plata para pagar las pensiones. Todo va a estar recargado con el Estado. Entonces, listo, puede que tú ahorita estos años que te pensiones vas a recibir el dinero, está perfecto. Pero en unos 20 años, cuando tú realmente no tengas más de qué vivir, es decir, tengas 70 y algo de años, ya no puedas trabajar, etcétera, ¿qué plata vas a recibir? O sea, la reforma también afecta a la generación, obviamente ustedes, y a mis papás. A todos. A todo el mundo. Es que aquí estamos hablando de pensar en la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Sí, o sea, si el Estado es capaz de responder sus obligaciones. Si el Estado... Pero es que tranquilo que el Estado nunca se quiebra, decía. Ese es un buen mito, Pero si el Estado está jodido financieramente, todos nos vemos afectados de una manera u otra, ¿no? Entonces, así usted no aspira a pensionarse, o así usted le falte mucho para pensionarse, o ya esté pensionado, usted va a tener que pagar impuestos, usted va a tener que tener, por ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito, tiene que pagar intereses. Si el Estado se friega, las tasas de interés se van para el cielo, pagar la tarjeta de crédito va a ser difícil, vaya a conseguir un crédito hipotecario, es decir, la sostenibilidad de las finanzas y el ambiente económico del país nos afecta a todos de una manera u otra y el sistema pensional pues es como un pilar ahí fundamental para eso, ¿no? Y súmele, que eso a mí me preocupa mucho, el tema de la reforma a la salud, porque estas cosas están todas conectadas, ¿no? Todas conectadas, porque es que, por un lado, digamos, la idea del gobierno es efectivamente migrar a todos los trabajadores a Colpensiones, que eso tampoco lo ha entendido muy bien la gente, ¿no? Entonces todos los trabajadores van a estar en Colpensiones, obligatoriamente, trabajadores formales pues. Y basar todo el sistema en pues lo que decimos, en un esquema piramidal, que depende que haya muchos trabajadores jóvenes, no tenemos muchos jóvenes, pocos bebés naciendo ahorita, la natalidad cada trimestre el DANE está reportando está cayendo, toda esa historia. Pero por otro lado, está una reforma a la salud caminando que lo que va a hacer es desaparecer los incentivos, eso sería meternos en otro tema que no nos vamos a meter, pero el cuento muy corto es que va a desaparecer los incentivos para que el sistema de salud controle costos. Entonces, eso lo decía Ocampo en una columna que escribió, bueno, Ocampo, estamos citando Ocampo. Al neoliberal, al super neoliberal. El super neoliberal Ocampo, asesor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y gran profesor de la CEPAL. Alberto Fernández, sí. Él decía precisamente que puede entrar el sistema de salud en una crisis financiera porque nadie le interesa básicamente controlar los costos. Sí, las EPS de alguna manera son como un portero, ¿no? O sea, todos vamos a pedir servicios, pero el portero tiene que decir, oiga, usted puede entrar porque lo que usted está pidiendo lo que es necesario. Es necesario, sí. Velando por su salud, teniendo en cuenta todas las restricciones, pero no que llegue alguien y le hagan, no sé, una resonancia en la rodilla que no se necesita, ¿no? O que le manden medicamentos de más, o que le manden... Esa función de las EPS
digamos, de regular esos costos es clave. Entonces dice Ocampo, si se desaparece ese elemento, ese portero del sistema de salud, los costos del sistema se pueden ir para el cielo. Entonces, tenemos un sistema de salud presionado también porque vamos a vivir más tiempo, la gente está viviendo ya hasta los 80 años fácilmente, más costos para el sistema de salud, no hay incentivos para que se controlen los costos. Entonces, el sistema de salud con gente, una población súper vieja como la que vamos a tener y un sistema pensional mal diseñado, sumas esos dos y tenemos el futuro del país, una bomba de tiempo, básicamente. Entonces, por donde se le mire, pues es como lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Sí, claro. Pues no, obviamente no vamos a hablar del sistema de salud, pero lo que usted dice es muy importante, el tema de... En este momento, ¿cuál es el problema y por qué ahí tiene crisis los EPS? Es porque hay un tema que es de frecuencia que también se está aumentando justamente porque las personas se están envejeciendo más y ese tema de frecuencia es porque las personas mayores necesitan más servicios de salud. Hay personas hay mayor promedio de que usted sea hospitalizado, de que usted requiera un servicio. Y ese tema no lo ponen en cuenta y por eso es la gran pelea que tienen ahorita, no solamente las EPS, las fundaciones de pacientes y todas las que dicen, oiga, no es que no subieron la UPC 12%. Sí, pero no es suficiente. Exacto. Sí. Yo creo que tenemos un cáncer que conecta ambos problemas. ¿Sabe qué es? Que el odio a que ese tipo de cosas sean reguladas también por el mercado. Yo creo que es eso, es como esa tirria. Es muy ideológico. Que alguien gane plata, digamos. Sí, exacto. A partir pero otra cosa le iba a decir es como una noción de que los recursos, de eso habla Ramón Abel, que es aquí amigo también de Jerome, el doctor Ramón Abel Castaño, habla de que tenemos la noción de que los recursos del Estado son infinitos. Es casi como un sesgo mental de mucha gente que el Estado no se quiebra. Que el Estado no se quiebra. Eso es una expresión de eso, que el Estado tiene... Claro, es verdad que el Estado tiene 500 billones de pesos al año, uno como esa cifra no la puede dimensionar. Tal vez piensas que eso es tan grande que es infinito, pero cuando la comparas con las necesidades de 50 millones de personas, 500 billones de pesos no es tanto. No es tanto, entonces, digamos... Pero eso no se entiende y eso es difícil que la gente lo entienda. Entonces, de alguna manera... Es que hasta los técnicos, el director de Colpensiones dice una cosa de esas, que es una frase de un muchacho de 15 años, el Estado no se quiebra, es que de verdad estamos con un sesgo ideológico muy marcado en este gobierno que no es capaz ni siquiera de hablar con las realidades, ¿sí? Es que es simple realidad. Por ejemplo, relacionando eso con el tema pensional, el Estado no se quiebra, pero el propio ministro viene y nos dice que a 2070 no va a haber plata, es decir, hasta ellos reconocen que se acaba la plata. Y yo respondo dos cosas a eso de que el Estado no se quiebra. Pues obvio que el Estado no se quiebra si es que vive a costa del contribuyente. El que se quiebra es el contribuyente, porque es que se encargan, por ejemplo, de los impuestos pero tan altos de quebrar a las empresas que terminan espantando a las empresas y obviamente que cargan a las personas y que ya es demasiado alto, entonces el Estado siempre va a tener dinero, pero obviamente si lo siguen recargando va a llegar un punto en el que el dinero baje. Y, por ejemplo, en el tema de las pensiones, que es lo que pasa en 2070, el dinero se va a acabar, pues obviamente el dinero se va a acabar, yo no creo que en 2070, yo creo que antes, porque 2070 me parece muy alejado, yo creo que el dinero se acaba antes, teniendo en cuenta lo que tú nos contabas, Mateo, y es que ahorita ya se está quebrando Colpensiones. Sí, pues es que ya está en déficit. Exacto, ya está en déficit. Entonces, no entiendo cómo pueden defender un sistema o un régimen que en este momento, si fuera privado, ya no subsistiría. Sí. O sea, Colpensiones subsiste por las razones que da Julio, por los impuestos, por los traslados y porque pues, el Estado le está metiendo plata para que tenga. Pero más, Colpensiones está caído. Los sistemas de reparto, que es como también llaman a los tipo Colpensiones, se quiebran todos los días. Aquí dos noticias más, ya les contaba la de Cuba. En Costa Rica, a partir del 12 de enero de 2024, o sea, ya pasó, entraron en vigor nuevas reglas de jubilación más restrictivas en el sistema de reparto para garantizar su sostenibilidad durante al menos 3 décadas. Entre los cambios aprobados se encuentra
que la eliminación de la pensión anticipada para hombres a partir de los 62 años, antes se podían pensionar desde los 62, o sea, le subieron la edad de pensión, estableciendo la edad de retiro por vejez a los 65 y para las mujeres de 60 a 63. Le subieron la edad de pensión, que además, ese es un truco. Sí, yo quería... No, yo quería decir, es bastante curioso que se trata a los géneros de manera diferencial en el tema de las pensiones, pero de una manera casi que al revés, es decir, a los hombres, aquí por ejemplo en Colombia, 62 años para pensionarse, 57 para las mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que más duran, es decir, tienen mayor esperanza de vida. Entonces es muy curioso cómo... Es contradictorio. Es contradictorio. Sí, un poco es ¿cómo le llaman eso ahora? La perspectiva de género aplicada a las pensiones, un poco, pues. Porque pues la idea es un poco compensar a las mujeres por las desigualdades en el mercado laboral y por la crianza de los hijos. Sí, en todo caso hay que meterle realismo. Si las cuentas no cuadran, pues... Y ahorita la Corte Constitucional quiere que coticen menos semanas. Difícil, pero el tema acá es, fíjense cómo en Costa Rica, en Cuba y hasta en Emiratos Árabes Unidos, la misma noticia, ¿no? Incrementaron las cotizaciones, o sea, las contribuciones que hacen al sistema pensional, y también subieron el número mínimo de años que necesita la gente cotizar, o sea, el número de semanas pasó de 20 a 30 años. Imagínense, en Emiratos Árabes Unidos pasaron el periodo mínimo de cotización para tener derecho a una pensión, lo subieron de 20 a 30 años. En Colombia, 10 años sí. Colpensiones es 25 años y lo están bajando, ¿no? En esta reforma para las mujeres está reduciendo el número de... Y si tienes más hijos y Sí. tal cosa. Entonces, estos son maneras veladas, cuando le dicen a uno, son trucos para recortar las pensiones. O sea, no va a salir el presidente a decir, voy a recortar las pensiones. No, te dicen, voy a incrementarte la edad de pensión. Pero pues, ¿qué es eso? Si te pagan durante menos años la mesada, pues te están recortando las pensiones. Sí. Sería lo mismo que te recortaran la pensión o el valor de la mesada y proporcionalmente y te dejaran la misma edad. Entonces, es equivalente. Lo que pasa es que es una forma de mentirle a la gente para que no se dé cuenta de que le están incumpliendo o que le están recortando las pensiones, ¿no? Esos cambios en los parámetros son incumplimientos de los sistemas de reparto y se ven todos los días, ¿no? Eso casi que permanentemente en el mundo pasa eso, pues porque los sistemas estos tipo Colpensiones son estructuralmente insostenibles y en todos lados se está envejeciendo la población. Y si yo les pregunto, si estuvieran en sus manos, ustedes dos son hoy los presidentes, legisladores de este país. No. Julio Iglesias, presidente. Si se tuviera tanto poder como Petro, no, como Laura Sarabia. Más bien, como si lo... No, tampoco tanto, no exagere. Imagínate, ¿qué harías tú, Julio, y qué harías tú, Mateo, con el tema pensional? O sea, ¿qué propuesta o cuál sería el sistema ideal que ustedes propondrían en una reforma que evidentemente es necesaria? Bueno, es complicado porque, a ver, uno puede primero revisar, digamos, algunos modelos que son bastante exitosos, Suecia, Holanda, que son bastante exitosos en el tema del sistema pensional, Corea del Sur, que también hacen un tema de pilares, ¿sí? Algunas personas tienen, digamos, un tema de ahorro por el tema público y otros por fondos privados. Sin embargo, también tenemos que no llegar y pues hacer un copy-paste, simplemente porque existen muchas diferencias en los sistemas de pensiones, no sistemas de pensiones, sino muchas diferencias en el contexto y la riqueza de cada uno de estos países. Yo, siendo completamente sincero, yo debería decir que uno debería acercarse mucho más a Chile, en el sentido de que es un sistema completamente privatizado, pero yo sí creo que es necesario una mayor competencia. No nos podemos pues llegar y como hacerle la venia a un oligopolio, que al fin y al cabo son esos cuatro empresas de fondos privados que dan las pensiones. Yo sí creo que es necesario expandir esa competencia mucho, ser completamente realistas y decir que aquí en Colombia existe un 58% de personas que son informales y que ellos también necesitan una manera de buscarse ese ahorro y que sea también un poco, para ellos un poco más posible hacerlo. Y simplemente es ser realista. Colpensiones es un régimen de prima media que está quebrado, que cada vez es más la plata que le mete el Estado a eso, y
debería desmontarse poco a poco. Sería muy chévere ver que el Estado saque su propio fondo, ¿no? Pero que compita con las mismas. O sea, se imaginan, obviamente no va a pasar, pero se imaginan que el Estado saque su propio fondo, que entre a competir, puede ser público, obviamente, que entre a competir Sí, con también. las mismas. Eso pasa en Uruguay. Hay uno Exacto, que pero- compite en igual de condiciones, uno público. Está en la condiciones. reforma previsional en Chile, va hacia, pues todavía no la han aprobado, pero están yendo en ese camino. Eso sería muy bueno, porque ahí sí, de verdad, lo que yo defiendo que es libertad de elección, yo como usuario tendría, este me ofrece esto, este me ofrece lo otro, yo me voy a tal. Así sea público o privado, más allá de lo ideológico, pero que compitan bajo mismas condiciones y no financiándose con mucha plata detrás. Yo creo que la reforma que se necesita es una reforma que vaya en reversa de lo que está proponiendo el gobierno, o sea, lo opuesto de lo que está proponiendo el gobierno. Porque, en palabras sencillas, el gobierno está proponiendo incrementar la base de la pirámide, ¿no? Es decir, tratar de meter a más trabajadores activos o todos los trabajadores activos que no quieren estar en Colpensiones, obligarlos a cotizar a Colpensiones y que eso genere un flujo de recursos para gastar plata, ¿no? Eso lo ha dicho el presidente muchas veces, ¿no? Porque a veces este es un aspecto como de toda esta discusión que los técnicos en Twitter no hablan, pero el presidente insiste en eso, ¿no? Los flujos que van a llegar a Colpensiones liberan caja, eso es una manera, es otro truco. De decirles, vamos a quitar su plata. Es con esa plata vamos a pagar unos subsidios para los pobrecitos adultos mayores que venden Vive 100. Lo dice el presidente en ese tipo de términos, ¿no? Eso No es nuestro. no me lo estoy inventando. No, exacto. El problema, pues ya sabemos, el problema de la pirámide es que se agrava, o sea, la pirámide se empeora cuando vienen nuevos Personas que ni cotizan. personas a cotizar, ¿no? O metes personas a cotizar. O sea, el esquema de MG o el problema de MG no se solucionaba metiendo más personas a MG. O sea, no se soluciona trayendo, si Jerome nos invitaba y nos metíamos a MG, no solucionábamos el problema de MG. El problema de MG crecía porque las promesas de pago de MG se incrementaban. Claro, en el corto plazo lo que uno veía era plata entrando a MG y a Jerome yéndose con su platica. Pero el problema se multiplicaba por dos porque entrábamos dos nuevos a reclamar. Nosotros necesitamos a otros dos amigos. Entonces nos multiplicamos, muchos más atrás para que nos respondan. Entonces, pero esa es la lógica del gobierno, ¿no? Metamos, digamos, nuevos pacientes a esa pirámide, como que eso va a solucionar el problema. Por eso digo, es como patear el problema hacia adelante. Pero patearlo y empeorarlo aún más. De acuerdo. Entonces, esa es la propuesta del gobierno. Yo creo que habría que caminar el camino opuesto, o andar el camino opuesto. El lío es que de Colpensiones no podemos hacer la de Milei, ¿no? En el tablerito de coger, elimínese, va fuera Colpensiones. Eso no se puede hacer, porque hay gente que vive de eso, depende de eso, son ancianos que el Estado jurídicamente no los puede abandonar. Todas las cortes han hablado de derechos adquiridos. Hemos dicho, Colpensiones es una papa caliente que tenemos que administrar. Pero hacer todo lo contrario es no inflar el problema, sino buscar cómo irlo desinflando, ¿no? Que la gente que vaya saliendo, pues, que vaya falleciendo, básicamente, pues ir reduciendo el problema, no incrementar el problema. Entonces, y sustituir el sistema o promover el sistema de ahorro como sustituto de Colpensiones. Pero esta reforma está dando el camino opuesto. Sí, más libertad de elección, cómo podemos invertir para nuestra pensión en diferentes tipos de activos, más competencia. Se ha avanzado mucho en eso, es verdad, pero queda mucho camino. Pero pues definitivamente que ahí es cuando le dicen a uno, y nos dicen mucho como, oiga, es que ustedes no quieren ninguna reforma, no queremos esta reforma, ¿no? Eso es un truco, o sea, no es que no queramos el cambio, sí queremos el cambio, pero hay cambios que son a peor. O sea, esto es peor que el statu quo. No es que nos guste el statu quo, no nos gusta el sistema como está hoy, pero nos parece que este cambio es empeora el sistema. Entonces, entre quedarnos igual y el cambio que están proponiendo, yo digo, quedémonos igual, sin estar cómodos ni conformes, ni pensar que eso sea una solución a largo plazo, quedarnos igual. Claro, la reforma que nosotros proponemos es andar el camino opuesto. La reforma es una reforma que incentive el ahorro como solución para el problema pensional. Yo creo que eso es como un mensaje. Yo votaría por ustedes. Tranquila, un voto. no, nunca va a pasar. Era un voto. Uno, por lo menos. Nunca va a pasar, la verdad, pues no tengo ningún interés. ¿Usted tiene interés? No.
Jerome es la que va va a llevar al poder a No con mi ahorro. Ah, sí. Discurso presidencial con la camisa. Yo ya le he dicho, ya le he dicho a Jerome que le voy a pedir cuando sea presidenta. La embajada en Grecia. Sí, no pido nada más. O sea, mi interés burocrático en la política, en la vida, es la embajada de Grecia. ¿Sí? No más. ¿Y por qué? ¿Por qué Grecia? Nunca escucha que haya colombianos por allá, ni que haya problemas. O sea, yo me imagino allá en la Acrópolis paseando. O agregado cultural, mejor que embajador. Ese me gustaría, Jerome. Nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para no hacer nada. Pues hay muchos cargos. 4 años de estar así, de estar tomando el sol ahí Sí, imagínate. en las islas griegas. Hagamos cuenta, sí, ese es nuestro modelo pensional. Y disfrutando de su ahorro. ¿Cómo les pareció el primer episodio del podcast de No con mi ahorro, Mateo? Pues yo creo que está, creo que por lo menos abarca uno por qué es No con mi ahorro, al final, cuál es el propósito y que, es decir, como ese tipo de dudas que de pronto uno no puede sacar en un video de 1 minuto y medio, 2 minutos, que simplemente toca un tema, sino creo que podemos abarcar un poco qué es los dolores que en verdad nosotros decimos y por qué estamos haciendo esto. ¿Sí? No sé ustedes qué opinan. Sí, vemos... Porque es más tranqui. O sea, como Sí. de risa, de conversación o de... Sí. En 1 minuto les explico todo. Quédate. Sí, un poco explicar. De pronto después podemos hablar más sobre lo que nos motiva. O sea, a mí, por ejemplo, me motiva el sentimiento de injusticia. Yo siento que la reforma pensional es una profunda injusticia, un abuso, y siento que muchas personas no lo entienden, ¿no? Sí, claro. Entonces, que es como nuestra responsabilidad explicarles, porque al final es un engaño con muchos trucos muy bien montados que son difíciles de... Sí, los pilares, ay no, es que con este va a haber pilares y va a haber pensiones para los que no alcanzan a cotizar lo suficiente. No sé. Todos son mentiras, ¿no? Ese sería otro episodio. Es súper populista porque meten Colombia Solidaria en la reforma. Cuando eso tranquilamente puede salir por otro lado, vía decreto. Eso es un subsidio al final. Exacto. Es un subsidio que esa parte de la reforma es simplemente un gancho de propaganda. Exacto, populista. O sea, Es un gancho de propaganda para meter todo el embuchado del resto de cosas, pero eso basta con un decreto del presidente. Ni siquiera se necesita una ley para incrementar los subsidios a adultos mayores y ya está. Pero pues están metiendo y están usándolo para engañar a la gente, diciéndole cosas como, no, es que con la reforma pensional los ancianos que venden Vive 100 van a tener una pensión. Y lo dicen en comerciales que salen en televisión sale. Lo dicen en el periódico Vida. ¿Ya está suscrito al periódico Vida? No, la verdad, pero ahorita termino y me escribo. Le pongo más plata al Estado para que me traigan un periódico que me diga mentiras, gracias. Eso lo dicen, que va a haber pensiones para a las señoras que viven Vive 100. Y llaman pensiones. Es que yo no veo televisión, pero no sabía que llegaban propaganda, comerciales diciendo eso. Hay comerciales y los ponen a las 8 de la noche, que es hora en la que todo el mundo está viendo televisión. Entonces le dicen a la gente, oiga, es que usted no quiere que a los viejitos que viven en Vive 100 les den una pensión. ¿Quién no va a querer eso? Sí. Pero es el tipo de manipulación emocional que hace que la gente no entienda de lo que estamos hablando. Entonces muchas personas, oiga, no porque no sean brutas, yo no quiero decir que nosotros somos unos sabios ni nada de eso, pero pues hay gente que, no sé, trabaja en ingeniería mecánica. ¿Por qué vas a saber de estos temas? No están en el día a día. Pero necesitamos explicarle a esa gente por qué es un engaño, por qué los están timando, básicamente. Eso por lo menos a mí me motiva. De pronto podemos hablar más de eso en otra ocasión. Próxima entrega. ¿Y cómo nos encuentran en redes sociales? A mí, @iglesiasjulio87 en Twitter. A mí, @MatthewMont en Twitter y en TikTok, @MateoAmayacu. A mí, @soyjerome _piso en Instagram y con 2 _piso en TikTok. Y en Twitter. No con mi ahorro. Y No con mi ahorro nos encuentran en Twitter, en Instagram, en todas las redes como @noconmiahorro _piso. También nos encuentran en YouTube y esperen estos episodios de podcast tanto en YouTube como en Spotify. Y nosotros somos No con mi ahorro.